Buenos días, estamos acá en el Instituto Ambrosio Lucas Gioca. En el Seminario de Derecho Animal le damos la bienvenida a todos los que están en el Zoom, o los que están acá en forma presencial. Hoy inauguramos nuestro año 2023, felices, porque lo hacemos en nuestra casa y no en forma virtual, porque es otra cosa. Hoy vamos a iniciar con una primera disertación que va a tener a cargo Ana María Bogler y el doctor Iván de Ávila Gaitán, que van a hablar sobre los entramados jurídicos políticos del abolicionismo en hoy. Yo, para no equivocarme, voy a decir un poco cómo son los currículos de ambos. Quiero aclarar que acá está presente el subdirector, el doctor Martín Testa, y la doctora Montes, si bien hoy está citada como una de las conferencistas, es la coordinadora del seminario. Bueno, Ana María es abogada de la UBA, especialización en filosofía jurídica y derecho de los animales, maestranda en estudios interdisciplinarios de la subjetividad con filosofía de la UBA, coordinadora académica del Seminario de Derecho Animal del Instituto Gioca, e investigadora independiente, profesora de la Diplomatura de Derecho Animal de la UNSA, profesora de posgrado en cursos de abordajes críticos en derechos animales en Flaxo y UBA, miembro del comité editorial de la revista Derecho Animal, de Jures, integrante de Anima y de la revista Animula, integrante de la comisión directiva del Instituto de Derecho Animal del Colegio Público de Ley de Abogados de la Capital Federal, asesora del Instituto de Estudios de Derechos Animales del Colegio de Abogados de Bahía Blanca y esto es un resumen de lo que es Ana María Bobbio, quien, como sabrán, yo tengo una gran admiración por ella. Ana María ha sido de las primeras personas que ha puesto en nuestro país en discusión la temática animal desde el punto de vista de la filosofía y la ética, siendo ella una abogada que actuando en estas cosas, y siendo aparte una activista en todo, tratar de todo un mundo, lo que no es fácil. Me dice a mí que no es un... Iván Dávila Gaitán es doctor en filosofía, magíster en filosofía y estudios culturales, Universidad de los Andes, postdoctorado en filosofía, becario de neurociencias, politólogo, Universidad Nacional de Colombia, NAL. Actualmente es docente e investigador del Departamento de Ciencias Políticas de la UNAM y de la Maestría en Desarrollo Rural de la UNAM. Parte del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, IELCA, y del Núcleo Internacional de Pensamiento en Epistemología Ambiental, NIPEA, del Grupo de Investigaciones de la Teoría Política Contemporánea en la Universidad Nacional de Colombia, e integra el Comité de Ética del Instituto Distrital de Protección Ambiental y de PIBA, Bogotá, Colombia. Bueno, como verán, ambos invitados tienen resumido sus currículum, porque si no nos quedaríamos todo el tiempo hablando de eso. Ana María, hola, ¿qué tal? Bienvenidos los que están viniendo. Entendemos que el calor ha hecho que muchos han optado por la forma virtual, pero esperamos que en las próximas, porque vamos a dar un sistema de participación y líneas de investigación, porque lo que tenemos que hacer es investigar, generar papers, poder publicar, que para todo eso se necesita mucho trabajo. Esperamos que en las próximas estén en forma presencial. Bueno, Ana María. Bueno, yo quisiera plantear algunas cuestiones relacionadas con las tecnologías, las distintas formas en términos y particularizas o las distintas cargas que uno tiene, según se refiera dentro de una disciplina en relación a ese mismo término con otra disciplina. Y a veces el interiorismo también de la misma, o sea, el interiorismo del derecho, porque esto tiene que ver con ciertas condiciones de intereses, debates, partes
está tratando con el mismo concepto y en realidad son conceptos diferentes, son debates absolutamente diferentes. Uno de esos conceptos es el de derecho, y mucho más el de derechos humanos. Entonces, si ustedes se quieren, se va claro, para este lado, porque no se puede hablar tengo atrás y si no puedo. Entonces, cuando hablamos de derechos más, también en el social. En este caso, además de eso, se produce que el sector que toma esta manera de entenderlo, pero en términos muy populares se ha usado muchísimo, debido al poder reivindicativo que tienen los derechos, sobre todo en estos momentos, y que parece que se quiere mejora o una reivindicación por la vía de los derechos. Entonces, a partir de ahí, podemos hacer tres cuestiones que habría que definir. Primero, abolicionismo o gobierno al principio, ¿no? Abolicionismo no es sinónimo de derechos animales, aunque hay zonas de tratamiento, y que usualmente se usa como sinónimo de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay mucha influencia de la ética aplicada, o sea, de la ética analítica, aplicada a la ética animal, de posturas deontológicas, pero no necesariamente cuando hablamos de derechos jurídicos, tengamos que partir de no va a ser de derechos, o sea, de una postura ética deontológica. Es lo habitual, pero no necesariamente. Entonces aquí a veces se produce también solapamientos, pero dentro del terreno de la ética y otra cosa. Luego, segundo tema es también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de evolucionismo, una de las funciones es el término extincionismo. El término extincionismo asociado a extincionismo de los animales modificados, y en la línea ortodoxa es así, porque no necesariamente sea. Son teorías que pueden desenvolverse por separado. Luego, por último, todo esto lo digo porque afecta al contenido del derecho animal. El derecho animal no es el mismo si lo conceptualizamos. Los principios, las teorías, la legislación, la jurisprudencia, tiene que ver con animales que son humanos, como tecnológicos de animales, pero no es lo mismo si lo pensamos como una reivindicación de derechos animales que cubre los intereses básicos de los animales, así lo pensamos en términos generales, como por ejemplo se da ahora, se dice, bueno, derechos en general dentro del positivismo. En ese sentido, dentro del positivismo se podría decir, al estilo pensamiento, que bueno, si hay un deber por parte de un humano, se supone que hay derecho por parte de los humanos que lo tienen. Sucede así, porque los animales están adscritos a la universidad. Y en el orden legal tenemos una teoría que hay personas, bueno, son cosas que podemos saber en un momento, para el poder tener derechos, aunque no tengan categoría de personas, que son despositivos. Bueno, entonces, son tres las preguntas básicas. Sí. ¿Pueden tener derecho los animales humanos? ¿Pueden tenerlo técnicamente? Si lo tienen bajo lo que se llama el bienestar general, o sea, el regulacionismo, como es la regulación del derecho de todos los derechos occidentales en general, de una visión progresista, vamos a ver ahora, sin entrar en detalle, de lo que es, no podríamos decir directamente antropocéntrica, aún con los deslizamientos que hay en el derecho ambiental, si lo hacemos altamente progresista. Entonces, si los tienen actualmente con esa regulación, y por último se deberían tener. Es decir, ¿en qué sentido deberían? El sentido es de si
es la mejor forma de proteger los intereses fundamentales, y en el sentido de si en el caso de que los muera sería suficiente para hacerlo. Por eso que también nos preguntamos eso en el tema de los derechos humanos. Grandes teorías al respecto. Estoy hablando, digamos, de las líneas generales que vamos a vivir a lo largo del tiempo. Entonces, cosas que a mí me parece también importante señalar, porque aquí es importante diferente lo que es una manifestación original que se ve en Estados Unidos respecto de cómo de los antecedentes de los derechos humanos. En el año 1977, en Sotomayor, se abre el primer curso de derechos humanos, que lo voy a dar al punto medio, y ya al año siguiente se forma la primera asociación de abogados que tienen que ver directamente con los hermanos. O sea, fíjense que surge el sector privado y abogados que quieren usar la electricidad para dedicarse exclusivamente a litigar con los hermanos. Entonces, cuando se hace la asociación, empiezan los primeros litigios, empieza a haber justamente una grande sorpresa. Evidencia con lo que deciden los jueces y también por lo que la reacción de la gente. Quizás ellos no se lo esperaban. Es decir, por ejemplo, uno de los casos, un perro cuya dueña, digo dueña porque la legislación lo considera dueños, resulta que deja en su testamento que si ella muere, a su perro habría que sacrificarlo, o sea, hay que diferenciarlo para ver si es una adecuada, dar un animal sano, que se eutanasia. Pero bueno, deja este legado y la Asociación Protectora se opone, entonces los abogados empiezan a tratar para litigar, y lo que encuentran es que la gente en un país, esta contradicción, están en contra, la gente está en contra, totalmente a favor de salvar al perro, de que no se tenga en cuenta la propiedad y la voluntad testamentaria, y eso es en un país que mata millones de perros por año. Los llamados los animales están en refugios, en refugios privados, y no solamente eso, sino además millones de mujeres que ya no les parece natural para buenos usos. Entonces, a partir de esas cuestiones, los abogados se van a sumar que vienen del derecho ambiental, ya no quieren defender a la especie, es el derecho ambiental, sino que quieren empezar a defender al animal individual. O sea, se empiezan a gestar toda una serie de cuestiones a partir de la investigación. Y aquí viene lo interesante. Estamos hablando del año 84, el directivo, ante el movimiento social que ya estaba unido en reeducacionismo versus abolicionismo, estamos hablando de los 70, 80, y ya los abogados después van a escribir posicionándose en un o en otro sentido, estaban reuniéndose y discutiendo el tema. Entonces pide que la asociación Workers for Animal Rights tenga una posición política. Nadie le controla. Hay muchos sentidos. Nadie le controla. Por favor, todo esto no es policial, Entonces, al año siguiente vuelve a insistir y aparece entonces Roger Garvey, que lo que dice es que sí, hay que posicionarse y que sus opciones se deberían defender con derechos, los intereses de todos los seres sintientes del planeta. Inmediatamente aparece la voz contraria, que en ese momento fue Stephen Wise,
que dijo, no, a mí me parece que esto no debe ser así, con la constitución, vamos a tomar el derecho espontáneo, tenemos que posicionar, no por los derechos animales, sino simplemente animal law. ¿No? En inglés se diferencia lo que nosotros tenemos por derecho, de rights. Acá le decimos derecho al derecho. Entonces allá primero por derecho, aplicar el derecho penal. Igual que decía que había que hacerlo así porque iban a perder el apoyo de la van a marcar las legislaciones y que además se van a perder en prensa porque los iban a ver como año 80, recién en el 83 va a aparecer el libro de Tom Redder, The Case for Human Rights, que ya en plaza de los derechos para los sujetos de posición que va a aunar los derechos de los sujetos de mayoría hacia los humanos, es una teoría general, y recién en el año 90 que ya se siente claramente la diferencia biológica entre el condicionismo de los derechos animales, o sea, el condicionismo y el bienestarismo, biología que pasa algo jurídico como derecho de regulacionismo o bienestarismo. Bueno, y también una cosa interesante es que en el 3 se han apostado por salir del proyecto Gran Cine, que envían Pablo igual un artículo a Singer para que publiquen el libro y se lo rechazan. O sea, con esta idea que venían de que no había que hablar de derechos animales en el abolicionismo, Singer se lo rechaza porque dice que aunque sea de los grandes signos quieren tener una posición revolucionaria, que también aunque sea para esos animales, pide los derechos de la, o sea, la protección de la vida, de la integridad psicofísica y contra la opresión, digamos, hecho a la niña. Entonces, bueno, ¿dónde estamos? Llegó Iván, adelante, la señora Mola. Entonces, si nosotros, como decía, si lo admitimos entonces al derecho animal como conjunto de principios, de teorías, de inclinación, de influencia, de tratar los derechos de los animales por una línea, en cambio, si vamos a hacer simplemente a pensar en la implicación de la legislación vigente, bueno, se va a enseñar un derecho que aplique, que reproduzca el sistema vigente que es recibo por el bueno, y entonces, en cuanto a la situación en Argentina, estoy abreviando y entonces todo el trabajo. En cuanto a la situación en Argentina, nosotros vamos a tener un 15, cuando el Código Civil es reformado, que es el Código Civil Especial, se mantiene la condición de cosa fundamental, artículo 27, remitiendo al artículo 16 y 17. Si hay, perdón, 16, hay un adelanto en materia ambiental que se ha participado de un desarrollo políticamente, pero en cuanto a los animales humanos, esto no se tocó. Y quizás por eso tanta presión hay en estos se partir en la Sandra, que clara, con influencia de sujetos de derecho. Una serie de influencia que empieza para ese caso
actual que está tratando a declarar los sujetos de derechos animales como los animales. Y todos los problemas que eso acarrea desde la teoría. Inclusive la situación de los procesamientos estarían yendo en contra de la misma legislación, cosa que no sucede en otros países. Los jueces tendrán que parar el tiempo. Bueno, entonces, la doctrina de la Argentina se ha posicionado mayormente en contra de pensar en la descosificación de los animales en el sentido de las personas. Es decir, hay algunos que están en contra de que después está a favor de la base de la ley 1476. Pero sí que estaría en contra de que los animales sean considerados personas, porque incluso se dice que sería absorberlos un sistema que es propio de los humanos, pero en el sentido de que sería en contra de la dignidad de los propios animales. Aquí viene a colación lo que hablábamos como comunicamos de la mejor forma, los derechos, los derechos, para proteger los intereses de los individuos que sí, según es cierto, que con el sistema vigente, personas, cosas, es absolutamente posible que los animales puedan acceder a tener derechos de cualquier tipo, aunque consideremos que no tienen real de cualquier tipo, si lo que se mantiene su cosificación. Y esta cosificación, que nosotros encontramos dentro de los servicios comerciales, en el código civil comercial, hay que tener presente que genera todas las disposiciones propias de las actividades que, si fueran humanos, serían propias de la esclavitud, prohibidas en la condición que son justamente las que ponen el esclavo en la condición de servicio de la esclavo, es lo que se puede hacer ahí. Entonces, hay incluso penalistas en Argentina que están totalmente de acuerdo en que se los derechos, consideran que los tienen que ser los derechos, pero que por ejemplo, están en contra de la protección animal. Incluso, por ejemplo, la ley de prohibición de carrera. Bien, entonces, retomando el tema del abolicionismo, lo importante que podemos retener ahora es que la abolición se apunta al conjunto de propiedad, al buscar derecho relacionado, digamos, no solamente de la legislación, sino todas las cuestiones de poder van a afectar alrededor, podemos decir en sentido que hay un orden de discurso que va a partir de ahí a decidir quiénes pueden hablar, quiénes pueden decidir sobre los animales y cómo. Entonces, cuando esto sucede, se tejen redes alrededor, crean instituciones, que crean instituciones antropocentistas que están alrededor de que no es la protección del animal, sino todas esas cuestiones que manejan el discurso opresivo y que van generando nuevas actividades y sociales. Siempre justificadas desde lo cultural, desde la necesidad, siempre desde la ética, trabajo, pero que el derecho hay que para que se supondría a una cuestión filosófica. ¿Por qué digo eso? Porque mi idea es que la subjetividad legal que tenemos que buscar para los animales, a pesar de que la línea identitaria, es decir, la idea de
Sí, mucho por su poder activo. Tiene sus rumores, ¿por qué? Porque no entran todos, no entran, o entran algunos, pero de acuerdo, voy a dar un ejemplo, que es el caso que estoy explicando ahora, cuando bueno, sí, esta especie por entrar, entonces, entonces, un animal que tiene que sentir, ¿no? Es como el mismo animal, entonces, que está en la misma especie, según sea la actividad de la cual, según sea la actividad cual se le quiera asignar, es como que hay animales para. Entonces, los que quedan como mascotas son los que entrarían dentro de la posibilidad de ser cuidados del carácter natural, es decir, se divide en la violencia institucional de la violencia intersubjetiva, que es la que tiene porque se con todas sus problemas, pero bueno. Entonces, esta subjetividad legal para los más humanos, ¿sí? ¿Cuál es el giro? ¿Cómo lo vamos a contextualizar? Mi idea es que esto se tiene que enmarcar primero dentro de lo que llamamos el giro animal. El giro animal se da en filosofía para los años. Primero, un apuñado por San Francisco en el 2002, pero después, como que lo especializa en el 2007, y es un verdadero giro. Se ha dicho que es lo contradictorio, ¿no? Que es el giro lingüístico que se da a mediados del siglo XX en filosofía. Comienza a ser también un giro Argentina, donde todo eso que hablábamos hoy de la cuestión del derecho animal en Estados Unidos, acá tenemos otra situación en parte provocada por el hecho de que los grupos proteccionistas eran anti-eutanasia, ¿no? Anti-eutanasia de los animales de la calle. Entonces eso hizo un límite a la entrada de las instituciones médicas. Siempre tenemos que situarnos, que seguramente Juan va a comentarles lo que pasa en Colombia, pero acá hay un movimiento muy particular porque el abolicionismo es muy fuerte, especialmente dentro del ámbito del derecho animal, lo cual es una ley. Entonces, situarlo dentro del tejido animal, que a su vez se sitúa dentro de un poshumanismo. ¿Por qué? Porque hablar de posantropocentrismo, poshumanismo, es importante para pensar esos términos. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces hablamos de especismo, de antiespecismo, pero no pensamos lo que hay atrás, es lo que está realmente en la base de todas estas cuestiones, y que es en el derecho el peso del humanismo, estoy refiriendo al humanismo renacentista, y que ha dado lugar a todas estas dicotomías, cultura, humano animal, mujer, etcétera, etcétera, que nos llevan justamente a pensar en que los derechos, los intereses que hay que cuidar son solamente los derechos. Es decir, por un lado, el humanismo, y por otro lado, el posantropocentrismo, que según la diferencia de Braille, sería pensar en el hombre como una medida de trabajo, ¿no? El hombre vitruviano, bueno, no sé si me olvidé algo, me olvidé muchísimo. Sí, bueno, sí, voy a cerrar con dentro de este
poshumanismo y posantropocentrismo, me parece fundamental que nos dedicamos al tema de los otros animales, contextualicemos permanentemente con lo que está pasando en el planeta, en nuestra civilizatoria que hay, porque no podemos pensar, por ejemplo, en la situación de los animales. Voy a poner el ejemplo de los cetáceos y del mar. Hay en estos momentos nueve procesos llamados antropoceno, que marca la huella arqueológica del hombre en el mundo, que hay discusiones acerca de cómo empezaron, pero hay remontas en el término de la industrial, o sea, en el 780 y después se va a intentar la civilización nuclear, de la Segunda Guerra, las nucleares, pero que hay 9 procesos biofísicos que están afectando a la Tierra, según un estudio que está hecho, fue publicado en el 2009 y actualizado en el año 2015. Y que de los 9 procesos, los 3 primeros sobrepasaron ya el límite del organismo. Los otros 3 están sobre el borde, posiblemente si ahora se actualizara esto, digamos, 2015 ahora, posiblemente ya tenemos mayores problemas aún, porque el calentamiento global para, porque no para la pérdida de biodiversidad, estamos en la sexta extinción de los individuos humanos, y el tercer gran proceso es el de la alteración del ciclo de hidrógeno. Entonces, uno de esos procesos es la acidificación de los océanos, que viene a ser un poco como el paralelo con el calentamiento global. Entonces, si nosotros hablamos de cetáceos y escuchamos a un etólogo que nos va a aportar una serie de datos para hablar de la importancia, de cómo se comunican las ballenas, por ejemplo, los cetáceos en general, por colocación, los océanos, tenemos que tener muy presente que no solamente por la acidificación de los mares, hay problemas muy importantes de contaminación que están afectando a toda la vida marina, sino lo que últimamente empezó a ser lo que se llama el ruido oceánico. No es que las ballenas se quedan sordas de los sonares, buques petroleros, las excavaciones para los combustibles fósiles, sea gas o petróleo. No es solamente eso, sino que miles han muerto, que no se pueden manejar, no se pueden comunicar. La ballena puede comunicarse a cruzar el océano, que ahora no solamente se lesionan, se asustan, huyen despavoridas, que después se suicidan, como van por ahí, sino que realmente tienen problemas para sobrevivir su mundo. Entonces, cuando hablamos de la ecología marina, no podemos pensar solamente en la ballena o la otra que está en cautiverio. Ahí llegamos demasiado tarde, hay que partir. O sea, primero, por supuesto, dejar de que estos lugares dejen de existir, pero por otro lado, ir hacia una contextualización que nos permita ver qué es lo que está pasando en la práctica, qué es lo que está pasando realmente en lo político, en lo social. Porque si no vamos a seguir hablando de derechos animales y nos vamos a quedar sin animales silvestres también. Y estas cuestiones, por ejemplo, de la acidificación, de los cambios del calentamiento global, tienen una causa fundamental en la cría de animales, sea para comida o para otras cuestiones. Nosotros ahora estamos teniendo un problema de lluvia aviar, y las chinas estamos viendo plata van a terminaron igual que terminarían, si no hubiera habido lluvia aviar, que para ellas no tiene diferencia. Así que el problema es que estén ahí, ¿no? Que las no se contagian. El problema es que están ahí, el problema de la explotación de los animales. Y en relación a esto, bueno, la
el enlace para el anarquismo que seguramente se puede hacer para el momento, ¿verdad? Bueno, voy a quedar acá. Seguro que hay un montón de cosas que después no sé si se habrá escuchado, porque está el micrófono en el último momento, así que se dé la palabra. El doctor ya te hemos presentado. No, se escucha perfectamente. Ya te hemos presentado. Si hablas fuerte, no. Ya te hemos presentado, hemos dado lo resumido, resumido porque está resumido. Y sobre todo del seminario de Derecho Animal, del cual hay aquí son parte de la organización mismo, de los que están acá presentes, los que están por fuera, en Zoom o en YouTube. Te agradecemos que vengas, porque es muy importante la colaboración entre distintos países y distintas personas en esta lucha que se tiene. Gracias. Hola. ¿Me se escucha bien? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Ana María, por haber propiciado este espacio, por la invitación, que pena la tardanza. Gracias también y a Martín, ahora que la verdad, tuve un problema con el horario porque tenía en el computador la hora de Colombia. Entonces me tocó salir corriendo cuando me percaté que tenía 2 horas de retraso. Pero bueno, ya estoy aquí, que es lo importante. Junto con Ana María pensamos en titular este evento Entramado Jurídico-Político del abolicionismo, más allá de la utopía, ¿verdad? Entramado Jurídico-Político del abolicionismo, más allá de la utopía. Y a mí este título me parece importante de entrada porque señala por lo menos 2 cosas en las que quisiera que profundizáramos durante la tarde de hoy. La primera es la de la parte jurídico-política. Yo creo que en la historia de la cuestión animal, por ponerle algún nombre, ha habido un lento tránsito que va de la ética animal, pasa por el derecho animal y termina en desarrollos contemporáneos que hacen énfasis sobre todo en las dimensiones políticas, en una política animal. Entonces ese es el primer aspecto que quisiera recalcar. Para mí ha habido un lento tránsito de la ética animal a otro campo muy diferente que recoge los aportes de la ética animal, pero que se caracteriza más por sus elementos jurídicos y particularmente al día de hoy políticos. De hecho, hay quienes hablan hoy de un giro político del campo, en el campo de la ética animal, que pasa, por supuesto, por reflexiones jurídicas también. Entonces, ese es un primer elemento que quisiera destacar. El otro elemento es el de la utopía. En el subtítulo de este espacio, el abolicionismo más allá de la utopía. Y quisiera que pensáramos qué significa el abolicionismo más allá de la utopía. Yo creo que pensar el abolicionismo más allá de la utopía implica pensar el abolicionismo en coordenadas no idealistas. En coordenadas no idealistas que implican concebir o más bien reconceptualizar el especismo en una clave mucho más materialista y que recoja aportes, por ejemplo, de las ciencias sociales, como la ciencia política, como la sociología, como la antropología, entre otras ciencias. Entonces, bueno, voy a intentar, en primer lugar, desarrollar estos elementos y si nos queda tiempo, pues ya veremos qué otros elementos podemos también abordar. Entonces, empecemos por el primero, este lento desplazamiento, creo yo, ha habido del campo de la ética animal a un campo que yo creo que podríamos llamar el campo de los estudios críticos animales, que como les dije hace un momento, destaca sobre todo los elementos jurídicos y particularmente políticos. Aquí, por supuesto, hay una serie de nombres de referencia, muy asociados inicialmente a lo que se conoce como la Escuela de Oxford. La Escuela de Oxford tiene personajes tan importantes como, por ejemplo, Richard Ryder. Richard Ryder es quien acuña el concepto de especismo. La persona que por primera vez define formalmente el especismo.
Bueno, más que definirlo formalmente, porque yo creo que quien lo define formalmente es Peter Singer, pues, Richard Ryder acuña el concepto y lo intenta caracterizar. También tiene sus propias definiciones, pero quien da la primera definición formal realmente es Peter Singer. Pero bueno, en la Escuela de Oxford tenemos personajes tan importantes como Richard Ryder, asociados a la Escuela de Oxford también personajes tan importantes como Tom Reagan, famoso, conocido por su idea de los animales como sujetos de una vida, incluyendo a los animales, digamos, a los seres humanos, en una línea muy kantiana, además, pero no solo kantiana. En fin, entonces tenemos inicialmente a estos autores, los autores y autoras que están en la esfera de lo que se conoce, o en el ámbito de lo que se conoce como la escuela de Oxford. Tenemos también allí a una autora, me parece clave, que es Ruth Harrison, que ha sido muy influyente sobre todo en las líneas bienestaristas, digamos, proyectos políticos de carácter bienestarista. Ruth Harrison tiene un libro muy conocido, muy bien, que se llama Animal Machine, que es un libro que denuncia, uno de los primeros libros que denuncia fuertemente la producción intensiva de animales para consumo. Esta cuestión de las granjas industriales también lo hace Peter Singer. En fin, y más recientemente encontramos en esa línea, que es una línea además muy anglosajona, tanto estadounidense como británica, encontramos autores como Donaldson y Gimlica, como Martha Nussbaum, como Alasdair Cochrane, que tiene un libro también bien interesante que me parece que es muy poco discutido, debería ser más discutido, que es Política Sintiente. Y bueno, ese es el campo que se conoce como el campo de la ética animal, que paulatinamente ha experimentado un tránsito, un giro, que es un giro tanto jurídico como político. Ahí también podríamos incluir a otro autor, que lo dejé para el final porque es uno de los más relevantes pues, en las discusiones sobre abolicionismo, que es Gary Francione o Gary Francione. Entonces, esa es una primera línea. Ahora, yo tengo una hipótesis, que es una hipótesis que he estado desarrollando hace rato, hace ya varios años, y es que ese tránsito lento del campo de la ética animal a un campo mucho más complejo, mucho más jurídico-político, permite que estas discusiones se encuentren con autoras y autores provenientes de una tradición más bien continental en filosofía, provenientes de la llamada filosofía continental, como por ejemplo Derrida, por ejemplo Donna Haraway, más recientemente Paul B. Preciado, que también ha hecho algunos aportes, en fin. Estos autores y estas autoras, como Deleuze, por supuesto, Deleuze y Guattari, toda esta idea del devenir animal, que aparecen los devenires animales que aparecen en Deleuze y Guattari. Entonces yo creo que aquí hay una serie de autores y autoras que desde el inicio han estado pensando en la cuestión animal, no en un sentido evolucionista, por supuesto, pero sí destacando sus dimensiones políticas, y eso es algo que tardíamente ha hecho la otra línea, la línea más proveniente de la filosofía analítica anglosajona, de autores como los que acabé de mencionar, Richard Ryder, Tom Reagan, Peter Singer, Donaldson y Gimlica, Martha Nussbaum, Alasdair Cochrane y Gary Francione. Para mí son los más relevantes. Esta es la historia, pues, digamos, de alguna manera dominante, ¿no? La que se suele contar y también bastante eurocéntrica, porque podríamos tejer otras genealogías también de estos campos, incluyendo los aportes, por supuesto, de América Latina y de otras regiones, que se han hecho cosas bastante importantes y más aún en los últimos años. Entonces, bueno, esta es la hipótesis, como les digo, que he estado desarrollando hace un tiempo. Ahora, yo creo que en este tránsito al interior de la tradición anglosajona, ligada a la filosofía analítica, de la ética a más bien lo jurídico-político, hay también toda una transformación en términos de los imaginarios sobre lo animal.
sobre lo animal y los animales no humanos en particular. Y aquí quisiera dar algunos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, con Peter Singer tenemos que el animal empieza a pensarse de manera fuerte como un ser sintiente. Es decir, Peter Singer es un autor utilitarista por antonomasia, ¿no? Es uno de los grandes referentes del utilitarismo contemporáneo en filosofía. No solo aplicado a la ética animal, sino en general es uno de los grandes referentes del utilitarismo. Peter Singer ha contribuido a construir un imaginario de los animales no humanos como seres sintientes, eminentemente sintientes. ¿Pero qué significa aquí ser sintiente? Significa que los animales no humanos son capaces de percibir placer y dolor. Eso es lo que significa allí ser sintiente en términos concretos. ¿Por qué lo digo? Porque no hay una sola manera de comprender la sintiencia. Yo creo que esto es algo que tiene que quedar bastante claro en estos debates. La sintiencia se puede entender de diversas formas y siento que me perdí la intervención de Ana María, no sé si algo mencionó al respecto, pero el caso es que la sintiencia se puede entender de diferentes maneras. Entonces, Peter Singer, en una línea muy utilitarista, filosóficamente hablando, contribuye a construir al animal no humano, y digo al animal no humano así en singular porque me estoy refiriendo al imaginario, como un ser sintiente, es decir, un ser capaz de experimentar placer y dolor y que, por supuesto, tiende a alejarse de las sensaciones dolorosas y acercarse a las sensaciones placenteras. Esto es bastante importante porque la línea bienestarista en el campo de la ética animal suele apelar justamente a la sintiencia. Y a la sintiencia entendida de una manera netamente utilitarista, puramente utilitarista. Luego podemos pasar a otros autores como por ejemplo Gary Francione, en donde lo fundamental ya no es la sintiencia en un sentido utilitarista, sino por ejemplo el estatus de cosa, recurso, propiedad que tienen los animales no humanos al día de hoy en el mundo entero. Y que además lo tienen formalmente los diferentes códigos civiles de los diferentes países. Gary Francione contribuye a producir otro imaginario en torno a lo animal. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar al animal no solo como animal no humano, no solo como un ser que puede experimentar sensaciones placenteras y dolorosas y que busca las placenteras y se aleja de las dolorosas, sino como un ser que está en una situación de dominación, como un ser que está reducido a costa, propiedad o recurso y por lo tanto que no es dueño de su propia vida, que no está en posesión de su vida, sino que su vida es para otro. Eso, por supuesto, es otro imaginario en torno a lo animal. Simplemente con los aportes de Peter Singer no podríamos realmente pensar a los animales no humanos de esa manera. Entonces, allí tenemos, por ejemplo, una contribución más. Pero también podemos pensar en los aportes de Tom Regan. Tom Regan, como dije hace un momento, es conocido por su concepción de los animales no humanos, y además no de todos los animales no humanos, pero sí de ciertos animales no humanos, como lo que él denomina sujetos de una vida. Entonces, allí Tom Regan, ¿qué dice? Lo que dice es, los animales no humanos no solo son seres sintientes, capaces de experimentar placer y dolor, sino que son sujetos. ¿Y qué significa que sean sujetos? Que tienen una vida, que son dueños de su propia vida. Su vida no es simplemente una vida para otro. Y por lo tanto, tienen algo así como un proyecto de vida. Esto es de alguna manera una forma de revisitar, de reencauchar esa vieja idea kantiana, que en el caso de Kant está asociada a la idea de dignidad, que nos dice que los seres humanos no son meros medios, no deben ser tratados como meros medios, sino como fines en sí mismos. Los seres humanos no son meros medios para los fines de otros, sino que son fines en sí mismos. ¿Y por qué son fines en sí mismos? En el caso de Kant, esto está asociado, por supuesto, a la racionalidad. Los seres humanos son fines en sí mismos porque al poseer racionalidad pueden tener un proyecto, pueden pensar por sí mismos y pueden tener de alguna manera un proyecto.
Porque una silla sí puede ser un medio y no un fin, pues porque la silla no es capaz de pensar por sí misma y de decidir sobre su propia vida. Lo que hace Tom Regan es desligar esa idea de ser sujeto y no mero medio, de ser fin y no mero medio, del criterio de racionalidad. Y para él los animales no humanos, no voy a entrar en detalles, pero el caso es que los animales no humanos o ciertos animales no humanos serían sujetos en la medida en que tendrían un propio proyecto vital y una vida propia, no solo una vida para otro. Allí tenemos otro imaginario, que no es el de Peter Singer, que no es el de Gary Francione, es otro imaginario. Coincide, es una teoría unificada, en muchos animales no son humanos. Sí, correcto. Con Tom Regan, una de las cosas interesantes es que empezamos a hablar de derechos básicos universales, que aplican para todos aquellos que sean sujetos de una vida. Entonces, incluye a los seres humanos y a otros animales. Y ese elemento me parece importantísimo porque ese es uno de los elementos que más recientemente Alasdair Cochrane retoma con lo que él denomina política sintiente, en donde yo creo que lo que lleva a cabo es una suerte de maridaje, de entrelazamiento de las ideas, tanto de Gary Francione como de Tom Regan. Por eso me parece una contribución clave. ¿Y por qué creo que aquí hay una articulación entre estos autores? Por la vía de la propuesta de Cochrane. Porque lo que dice Cochrane es algo que nos lleva a otro concepto de sintiencia, que ya no es el concepto utilitarista de sintiencia de Peter Singer. Lo que dice Cochrane, no solo lo dice él, pero yo creo que él es uno de los que lo dice de manera más clara y construye toda una teoría política con base en esto. Entonces, lo que dice Cochrane es, ojo, aquí tenemos que empezar a pensar la sintiencia en clave de subjetividad. Es decir, la sintiencia no puede seguir siendo comprendida como el mero hecho de experimentar placer y dolor y por lo tanto de acercarse a las sensaciones placenteras y alejarse de las dolorosas, sino que la sintiencia tiene que estar vinculada directamente a la conciencia. Es decir, para un autor como Cochrane, la sintiencia es conciencia. Cuando hablamos de sintiencia, hablamos de conciencia. ¿Por qué? Porque básicamente la sintiencia allí empieza a pensarse, en resumidas cuentas, como experiencia subjetiva. Eso es sintiencia entendida como conciencia, experiencia subjetiva. En otras palabras, no basta con que ciertos seres puedan ser afectados, con que ciertos seres puedan experimentar dolor y por lo tanto alejarse de ese dolor y experimentar placer y acercarse al placer. Lo fundamental aquí es que ciertos seres saben que son afectados, es decir, reconocen que tienen una vida cuando son afectados positiva o negativamente, reconocen que tienen una vida, es decir, poseen experiencia subjetiva. Esa es, por ejemplo, una de las conclusiones a la que llegó un grupo de expertos en neurociencias en el 2012, cuando se emitió la famosa declaración de Cambridge sobre la conciencia. Lo que dicen estos expertos en neurociencias a través de la declaración de Cambridge es precisamente que la conciencia se puede entender como sintiencia y viceversa, la sintiencia como conciencia. Es decir, no basta con que algo me afecte, sino que el punto aquí es que yo sé que esto me está afectando a mí y no a otro. Y eso también lo experimentan otros animales diferentes a los seres humanos. Y esa es una base nueva, una base diferente también para los derechos. Ahora, ¿por qué me parece que aquí hay una suerte de articulación entre las ideas de Tom Regan y Gary Francione? Porque no solo empezamos a pensar la sintiencia como conciencia y por lo tanto en relación con la idea de subjetividad, de experiencia subjetiva, sino que además es el punto de partida, que es el sujeto que tiene una vida propia, pues nos permite a su vez pensar la posibilidad de desestructurar el estatus o estatuto de cosa, recurso o propiedad que tienen los animales no humanos. Y por ende también se opone frontalmente a la idea de que los animales no humanos están institucionalmente hablando, formalmente hablando, en una situación de esclavitud como la han estado históricamente los seres humanos también. Entonces, con autores como Cochrane tenemos ya un imaginario muchísimo más complejo.
que yo creo que articula ideas provenientes de diferentes autores a su vez. Simplemente que por ahí que aclares un poquito de Cochrane, el tema de que él considera que no tendrían derecho a votar, que es un poco lo que acá frenó cierta forma de lo que expresa en su libro Muchos animales. Él considera entonces que eso no se me conciencia. Un poquito que aclares. Vale, perfecto. Sí, hay muchos elementos que además yo no comparto, pero por ahora simplemente estoy haciendo una caracterización muy general para dar cuenta de este tránsito de lo ético a lo jurídico-político. Entonces, si ustedes se fijan con Peter Singer, lo que teníamos era una ética que terminaba, por supuesto, en una política, porque de hecho su gran libro de referencia en el ámbito que es Liberación Animal, se titula justamente Liberación Animal. Eso es muy curioso, no se titula Ética Animal, sino Liberación Animal. Y esto es algo que yo creo que no se ha pensado lo suficiente. Peter Singer escribe una ética animal, pero su gran libro sobre ética animal lo titula Liberación Animal. Y no piensa la liberación animal como una cuestión directamente política, sino ética con consecuencias políticas y eventuales consecuencias jurídicas. Él, por ejemplo, hizo parte del proyecto Gran Simio, es uno de los proyectos también más conocidos en el campo de la ética animal, para otorgarles justamente derechos básicos o fundamentales a otros grandes simios diferentes a los seres humanos, que allí en el proyecto Gran Simio los seres humanos además se entienden como simios. Entonces, si bien Peter Singer se ha comprometido con ciertas iniciativas políticas o jurídico-políticas, y eso explica el título de su libro Liberación Animal, sus planteamientos no son ni jurídicos ni políticos, planteamientos éticos, que pueden tener algunas consecuencias jurídico-políticas. Pero aquí con estos otros autores que he venido mencionando, lo que hay es un interés por pensar y un interés además cada vez más acentuado por pensar estas cuestiones de manera directamente política o directamente jurídico-política. Cuando Gary Francione nos dice, por ejemplo, hay que propender por levantar el estatus de cosa, recurso o propiedad que tienen los animales no humanos al día de hoy, ahí está dando una discusión directamente jurídico-política, detrás, no simplemente ética, cosa que no hace Peter Singer. Entonces, esa es la primera parte que quería destacar. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte tiene que ver con esto de el más allá de la utopía, entramado jurídico-político del abolicionismo más allá de la utopía. ¿Cómo así que más allá de la utopía? Aquí quisiera entonces aprovechar para introducir otra suerte de genealogía reconstruida de manera muy rápida, que es la genealogía sobre el especismo, en torno al concepto de especismo. Habitualmente cuando se enuncia esta diferencia entre iniciativas y políticas abolicionistas y bienestaristas, aparece también el concepto de especismo. El concepto de especismo es un concepto insoslayable en estas discusiones. Sin embargo, no todos los autores y autoras utilizan el concepto de especismo. Hay quienes sí, hay quienes no. Pero el concepto de especismo ha sido fundamental en estas discusiones. Ahora, ¿qué ha sucedido con el concepto de especismo? Yo creo que con el concepto de especismo ha sucedido algo similar. Teníamos inicialmente un concepto profundamente ético, elaborado desde el campo de la ética, y ese concepto ha experimentado una serie de transformaciones a tal punto que hoy se empieza a pensar el especismo de una manera directamente jurídico-política. Como dije hace un momento, quien propone inicialmente el concepto de especismo es Richard Ryder, psicólogo clínico británico, pero que también tiene toda una obra filosófica por su cuenta, aunque pues a mi modo de ver no es el doloreata, que se tradujo como dolorismo, peinismo, creo que es
Ajá. Creo que es el concepto en inglés, pero si se tradujo como dolorismo, su propuesta filosófica no es una propuesta filosófica muy robusta, muy elaborada, y más bien pues a Richard Ryder se lo conoces por haber propuesto inicialmente el concepto de especismo, y sobre todo en parte como pues en medio de sus críticas a la experimentación animal, como parte de su experiencia como psicólogo clínico en campos. Eso ocurre en 1970, lo menciono también porque en estos días estoy presentando este pequeño librito, que de pronto lo mencionaron al comienzo, no sé si lo mencionaron, ¿no? Estoy presentando este pequeño librito que se titula Glosario de Resistencia Animal Animalista. Y en ese librito, justamente hacia el final, aparece la traducción al español del panfleto, porque en realidad es un panfleto donde por primera vez Richard Ryder emplea el concepto de especismo y lo pone a circular por su universidad. Y luego hay una serie de comentarios a ese panfleto inicial. En realidad, la facultad, cuando lo hace, nadie le presta atención. Entonces él vuelve a escribir, creo que es el año siguiente, la misma de la de Singer, y bueno, ahí comienza entonces a aprender qué pasa. Sí, así es. Richard Ryder propone, de hecho, sucede algo bien interesante, y es que elabora este panfleto, es decir, el ánimo era muy político. Inicialmente era muy político, pero pensado desde la ética. Hoy diríamos desde la bioética, muy ligada al ámbito de la experimentación animal. Entonces, bueno, ¿por qué digo que el ánimo era político? Porque hay que tener en cuenta que ese panfleto se pone a circular en 1970, y los años 60, la década del 60 y del 70 son pues décadas de ebullición, de efervescencia social. Aparecen diferentes movimientos a lo largo y ancho del mundo, movimientos por la descolonización, con los años los movimientos feministas, ecologistas, etcétera, etcétera, por los derechos civiles, por ejemplo, en Estados Unidos, movimientos estudiantiles también muy fuertes, muy robustos. Los jóvenes se empiezan también a movilizar en relación con su condición de jóvenes, en fin. Entonces, es un escenario de bastante efervescencia social, y es allí en donde Richard Ryder empieza a elaborar este concepto, el concepto de especismo, en relación, por supuesto, con conceptos análogos como racismo, sexismo, pero esto no se debe entender simplemente de manera abstracta, sino que se estaban dando luchas, se estaban dando disputas contra el racismo, se estaban dando disputas contra la dominación masculina a lo largo y ancho del mundo. Es en ese contexto que inicialmente propone Richard Ryder el concepto de especismo, aunque no lo propone, lo aclaro una vez más, formalmente hablando en términos políticos, sino más en términos éticos. Y como dice Ana María, Richard Ryder pone a circular por su universidad este panfleto y no tiene ninguna respuesta, es algo muy triste. Entonces él reelabora el panfletico, pero lo reelabora haciéndole una suerte de portada de carátula con una foto, con una imagen que es la de un chimpancé infectado experimentalmente con sífilis, que es una imagen muy impactante, que además ese es un recurso que han utilizado los diferentes movimientos vinculados a la cuestión animal, ¿no? El recurso de impactar visualmente, llegar justamente a las emociones, etcétera, etcétera. Y de hecho ha sido un recurso tan empleado que muchos de estos autores, sobre todo los provenientes de esta línea anglosajona, han exacerbado la dimensión racionalista o racional de sus propuestas para confrontar la idea de que estos no son movimientos simplemente que apelan a lo emocional, que apelan a este ámbito que para muchos es un ámbito irracional. Yo no creo eso, yo no considero eso, yo creo además en una racionalidad corporizada, indisociable de los afectos, pero el caso es que esta es una discusión muy larga en este ámbito de la ética animal, de muchos años.
Entonces, Richard Reiter pone a circular nuevamente este panfleto con esta imagen del chimpancé infectado experimentalmente con sífilis, y ahí es cuando obtiene justamente varias respuestas, y una de las respuestas que obtiene es la respuesta de Peter Singer. Peter Singer es australiano, pero también está pues, muy asociado a la escuela de Oxford. Y 5 años después, sí. Y 5 años después es que publica Peter Singer su famoso libro Liberación Animal, en donde define formalmente el especismo como una forma de discriminación. Entonces, es 5 años después de que Richard Reiter escribiera